asambleísta Luis Hernández. Señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas, señores miembros del Tribunal Constitucional. Indudablemente que la Constitución nos permite arrancar con nuevas normas y con nuevas reglas, pero estas reglas son implementadas por seres humanos y ahí va a radicar la diferencia en que si el sistema realmente va a mejorar las condiciones de constitucionalidad en el país y que nos evite a los ecuatorianos tantas frustraciones que han significado los últimos años de la vida política del Ecuador. Yo quisiera... Un teléfono ahí al lado, tal vez. Yo quisiera referirme en algunos temas puntualmente y luego por el tiempo realmente lo haré de forma escrita las partes que no puedo mencionar. Los derechos tienen que ser respetados y cumplidos de forma imperativa. Y tenemos como, por ejemplo, en el artículo 18 dice que procurará el Tribunal Constitucional atender a los derechos violados. Procurará, eso es una ambigüedad. Tiene que ser más imperativo, o sea, tiene que hacer que la norma se cumpla y que no que se procure que se cumpla. Eso es muy importante para que tantos derechos violados realmente puedan ser subsanados el momento en que se hacen las demandas. Cada día existen ecuatorianos que son violados en sus derechos por el Estado, sea este local, sea este regional, cada día. Les doy un ejemplo. Si ustedes se parquean mal en algún lugar de Quito, hay un vehículo que está dando las vueltas y se lleva el vehículo, eso les cuesta $109, más que ninguna sanción que está en la ley de tránsito. Miren una violación ahí que demanda ser atendida de forma inmediata para ver si es legal o no. ¿De quién? Del Estado a través de un gobierno local. En el artículo 47 se habla de las sesiones reservadas, pero eso tiene que estar normado en la ley. Hay muchos derechos que se violan a miembros de las Fuerzas Armadas, hacen las demandas y las Fuerzas Armadas demandan que es un caso de reserva. ¿Por qué? Si está violándose los derechos de un ciudadano ecuatoriano, no interesa que tenga o no tenga uniforme, y a veces la institución hace sus encuentros con el poder, en este caso el Tribunal Constitucional, y determina que tiene que ser reservado. Eso tiene que estar normado en la ley. Igualmente se le da la posibilidad que el tribunal norme lo que es las consultas populares. Me parece correcto en el artículo 75, pero no en las que se refiera a revocatoria del mandato, porque la revocatoria del mandato no necesita autorización de ningún tribunal. Eso tiene que estar específicamente determinado para que no se vaya a argumentar que la revocatoria del mandato tiene que pasar por un dictamen de constitucionalidad. Ciertas consultas populares, correcto, pero no la revocatoria del mandato. En el artículo 85 no pone un plazo para la sentencia. Aquí existe una discrecionalidad que puede mantenerse en los próximos tribunales constitucionales, que de acuerdo a las coyunturas y de acuerdo al lobby que pueda hacer una persona que ha sido afectada en sus derechos, se le da la urgencia al tema. No existe un plazo para que se pronuncie el Tribunal Constitucional en este tema. Y tiene que haber un plazo. Hasta aquí el Parlamento tiene un plazo cuando no acepta o cuando existe el veto a una ley. Más aún, tiene que haber un plazo cuando se está violando los derechos de los ecuatorianos. En el artículo 110,
el tema de los tratados internacionales. Yo quisiera preguntar, en Secretaría no me han dado todavía el dato, si el presidente de la República remitió para su aprobación el tratado sobre el ALBA. Yo hago esa pregunta. Sin embargo, que en la Constitución dice, en el artículo 418, que informará de forma inmediata. ¿Qué es inmediata? Ya han pasado 15 días. Entonces, lo inmediato ahora es más de 15 días, o a lo mejor un mes. Y aquí no tenemos ninguna información sobre la firma del ALBA que hizo el presidente de la República hace unas semanas. Yo quisiera saber si conoce el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en el artículo 110 lo ponemos todavía más ambiguo y hablamos de un tiempo razonable para que el tribunal pueda conocer un tratado enviado por el presidente de la República. Tiempo razonable, tiene que ser especificado en plazos, 8 días, y si no envía en 8 días, el tribunal puede conocer de oficio. Tenemos que normar de manera que no quede un espectro de oportunidades para que se viole la Constitución, la ley y el espíritu de la Constitución. En el artículo 151 habla de los 2/3 de los votos para disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, en otros artículos menciona únicamente que las resoluciones son por mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. Tiene que especificarse que son con mayoría, pero con excepción de aquellos que se refieran a la disolución de la Asamblea Nacional, para que no exista una contradicción. En el artículo 176 determina que cuando se selecciona a 3 miembros para el Tribunal Constitucional, los restantes que han sido calificados quedan en condiciones de poder reemplazar o ser alternos de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional no tiene alternos. Esa fue una norma que se puso específicamente en la Constitución. No hay alternos, ni tampoco puede, si es que un miembro del Tribunal Constitucional se ausenta, se fue, y le reemplaza el otro y se queda el otro. No hay alternos en tiempos, no hay, porque justamente se comprobó que esa era una causa para la corrupción. Votan en un tema y después hay las presiones y la persona que votó se ausenta y viene el suplente y ese sí vota a favor. Eso se eliminó en la Constitución y eso tiene que acordarse muy bien el compañero Virgilio Hernández. Entonces no puede hablarse de alternos, hay que especificar y hay que ver quiénes quedan en condiciones de poder reemplazar en ausencia definitiva para que no haya una disputa, como a veces ya ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el tema de los alternos. Finalmente, el tema de la independencia, ese sí es un tema realmente que preocupa. La comisión calificadora va a tener 2 representantes del legislativo, 2 del ejecutivo y 2 de la función de control y transparencia social. ¿Cómo se va a elegir a los representantes del legislativo? La misma norma dice que será por decisión de la mayoría de los miembros. ¿Se va a designar a un miembro o se va a designar a miembros de la legislatura o se va a designar a otros miembros? ¿Y cómo se les va a calificar a esos miembros? Considerando que ellos van a ser los miembros que califiquen a la Corte Constitucional. En el tema igualmente, ya termino, en el tema, esta parte porque es larga, en el tema de las audiencias públicas hay que reglamentar, se dice que durante 3 días y únicamente 3 personas durante el día, hay que reglamentar los tiempos que tiene cada miembro de la comisión para realizar las preguntas a la persona que está de aspirante. Aquí tenemos en este momento un buen ejemplo, las impugnaciones, las audiencias públicas que hace, por ejemplo, a la señora Sotomayor para la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Nosotros vemos cómo la persona responde a los senadores durante un tiempo. Eso hay que reglamentar para que sea un proceso organizado y que permita que realmente se hagan las impugnaciones
y se hagan las preguntas adecuadas de parte de la comisión. Estimo yo, señor presidente, que este es un tema fundamental y ojalá exista el mayor debate posible y la mayor socialización posible, porque aquí está realmente la esencia de la defensa de los derechos de los ecuatorianos y la esencia de lo que significa respetar el juego democrático. Muchas gracias.